vos Huelva, pues estoy alegre, porque un 20 de agosto, con el calor que hace, venid todos vosotros a acompañaros, pues para nosotros es un orgullo. Tengo que pediros perdón, hemos empezado un poquito más tarde, porque el Sol de Justicia hemos pensado que era mejor estar charlando un rato y ahora empezamos. La verdad es que me gustaría agradecer a muchos de vosotros, que os veo ahí sentados, lo que nos habéis ayudado, pero dar las gracias a la Peña Flamenca y a su directiva por habernos cedido estas instalaciones. Hoy tenemos con nosotros, vamos a tener un plantel que vamos, como en las corridas de toros, vamos a tener a José María Figarero, a Tomás Fernández, a Manolo Gavira y a Rafael Segovia como ponentes. Son muchos, nos ha fallado Ignacio, que por un tema personal se ha tenido que ir. Pero bueno, yo creo que merece la pena que escuchéis de boca de todos ellos, aparte del programa económico, las preocupaciones y los temas que nos son de interés en estos momentos en España. ¿Qué os vamos a decir? Que Vox sigue creciendo y además tengo el orgullo también de decir que Huelva es de las provincias donde las afiliaciones está creciendo de una manera importante. Somos la provincia que está creciendo más. Y además también tenemos el orgullo de comunicaros que gracias al trabajo de los coordinadores y de los concejales y del apoyo de todos vosotros, ya tenemos una organización que cubre al 80% de la población. Pero tenemos que seguir trabajando unidos, porque lo único que tenemos es un objetivo común, que tenemos que llegar a los gobiernos de España y de Andalucía para cambiar las políticas del PP y del PSOE, porque no nos engañemos. PP y PSOE fingen que se pelean entre ellos, pero después el PP sigue con las mismas políticas del PSOE. Y cuando llegue Vox y en los gobiernos que así está haciendo, se hace necesaria nuestra postura para derogar las leyes socialistas. Porque lo importante no es cambiar a Sánchez por Feijóo, lo importante es cambiar las políticas y las leyes socialistas. Como a mí no me gusta hablar mucho y sé que estoy todos esperando al resto de los participantes, pues os deseo a todos una grata velada y que pasemos una noche fantástica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias, María, por tus palabras y por tu determinación y liderazgo al frente de este proyecto que es Vox Huelva. Sin más dilación, tengo el enorme placer de dar la palabra a nuestro diputado en el Parlamento de Andalucía, Rafael Segovia. Muchísimas gracias a todos. Realmente yo me quedo asombrado cuando he llegado aquí y he visto la cantidad de gente que hay. Realmente un día de agosto en la que todos sabemos lo bien que se está aquí en Punta Umbría en la playa y todos habéis hecho el esfuerzo de arreglaros antes, pasar calor y venir hasta aquí. Y realmente yo creo que merece la pena el esfuerzo porque el mundo está viviendo un momento crítico. Nosotros cuando hace 10 años empezábamos a hablar de la globalización, de la agenda globalista, todo el mundo nos miraba como diciendo estos son los conspiranoicos, ¿no? Y sin embargo ya tenemos dos frentes en el mundo claramente definidos, está Trump, Meloni, Milei, Le Pen, Orbán, que fue el primero que llegó a la presidencia, y cada vez más países, aquí sin duda abarcar. Nosotros vamos a estar en el gobierno en las próximas elecciones, estoy absolutamente convencido, y sí tenemos que decir que fuimos unos adelantados, porque nadie hablaba de este tema cuando nosotros ya empezábamos a hablar de ello y lo teníamos clarísimo, la evolución que iba a tomar el mundo. Ahora ya sí están los dos frentes y tenemos que alinearnos en uno de ellos. No se puede permanecer neutral, nos estamos jugando mucho, el mundo, España, y Andalucía y Huelva también, cada uno ponja a distintos niveles. Yo quiero decir, bueno, en primer lugar veo que hay aquí gente que vive en Punta Umbría. Yo lo envidio porque yo también estoy empadronado aquí, pero llegará un día en que me jubile y pueda estar a 24 horas. Mientras tanto me dedicaré a envidiarlos a ellos. Y sí os doy la bienvenida a todos los demás
que habrá gente que se ha incorporado antes o después a esta bendita tierra. Yo la primera vez que llegué aquí fue en 1962, que algunos, veo que soy de esa época, que había que venir en barco porque no había carretera, no había agua corriente en las casas, la electricidad se cortaba a las 12 de la noche, y realmente era una puntamuría maravillosa, pero tendría también sus problemas, lógicamente, sus inconvenientes, pero nosotros Vox no es un partido que mire al pasado simplemente para tomar las mejores referencias, saber qué es lo bueno, qué es lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, porque Vox es un partido de futuro. Nosotros somos los únicos que venimos denunciando desde hace años que el PP y el PSOE están coaligados en Europa. Esto cuando se lo cuenta a los amigos del PP te dicen, hombre, tienen que ponerse de acuerdo. No están enterados, no es que se pongan de acuerdo, es que están coaligados. Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo. Y todas las normas que vienen de Europa, de industria, energía, mina, agricultura, pesca, el tema de inmigración, todo viene de Europa y la toman las medidas ellos juntos. Por eso es muy importante que todos tengamos conciencia y cuando hablemos, que todos tenemos amigos que están en el PP, sepamos explicarles cuál es nuestro programa y por qué votar al PP, al final el voto al PP va al mismo saco que los votos de los que votan al PSOE. Eso es algo que mucha gente, los que votan al PP, no lo saben, pero que es una realidad y que tenemos que convencerles que es tirar el voto y que la garantía, porque en toda Europa, salvo en Italia, los partidos del Grupo Popular en ningún sitio pactan con el partido de patriotas, que es al que pertenecemos nosotros. En todo prefieren bastante con los socialistas que con nosotros. O sea, la garantía de que nuestras políticas, que las políticas de derecha, de defensa del sector primario, de las tradiciones, se lleven a efecto, la garantía es Vox, no es el PP. Yo me voy a centrar en 5 o 6 cositas solamente de Huelva, que es el tema que yo llevo en Sevilla. Bueno, lo primero que tengo que decir que tenemos la suerte que se haya incorporado a este acto, porque tenemos que estar preparados. Es importante que todos conozcamos el programa económico, por eso creo que tiene aquí a José María, una maravilla que nos lo va a explicar directamente. A mí a José María me da mucha alegría todos los años porque veranea al lado mío y significa que ya estamos en verano y que ya estamos en punto umbría. Así que hoy doblemente y es un punto umbrieño maya, José María. Lo que estaba comentando, que para mí también ha sido una alegría enorme la incorporación a este acto de Manolo Gaviria, porque Manolo Gaviria es el líder indiscutible de Vox en Andalucía. Nosotros tenemos el grupo de Sevilla, yo creo que ha funcionado fenomenalmente bien, y no solo ahora, también la legislatura anterior, y estamos todos unidos, y estamos todos unidos en torno a la figura de Manolo. No hay nadie que discuta el liderazgo de Manolo en Andalucía. Y él conoce Huelva, ha estado aquí ya muchas veces, también aquí en Punta Umbría, y quiero decir que cada tema que hemos llevado de Huelva, y él lo sabe, ha ido para adelante. En el Parlamento mucha gente no conoce la dinámica, podemos llevar muchos temas, porque dice, oye, ¿por qué no llevar el tema este? Bueno, los temas son limitados, nosotros podemos registrar, pero luego a la hora de presentarlo, pues son determinados, tenemos que escoger y ser muy selectivos. Pero todos los temas que hemos llevado de Huelva al Parlamento han salido para adelante. Y yo puedo garantizar aquí que Manolo, para todos los onubenses, para nuestra provincia y también para Andalucía, es una garantía que esté liderando este proyecto. Y yo le pido un aplauso para Manolo. En cuanto a lo de Huelva, solamente todos ustedes conocen cuál es nuestra provincia, está absolutamente aislada, ¿no? Nosotros no tenemos carretera con Cádiz, la carretera con Extremadura como si no existiera, tenemos que coger por Sevilla y no somos desde Gerona hasta aquí, hasta Huelva, todas tienen aeropuertos menos Huelva. Estamos totalmente aislados. Al nivel de ferrocarril, de Madrid hasta Huelva, todas tienen AVE menos Huelva. Y luego además también la propia Junta invierte en varias capitales de Andalucía en metro, que Huelva no necesita metro, ¿no? Y las necesidades de Huelva siguen siendo las mismas de siempre. Nos toman el pelo, tanto el PP como el PSOE, a todos los niveles.
Huelva necesita fundamentalmente, en cuanto a carretera, porque no sabemos si la carretera con Cádiz no se quiere hacer porque está Doñana, oye, pues hagamos un tercer carril con la de Sevilla, si es la que va sobre el tráfico, y si la de Badajoz tampoco se puede hacer por la sierra, más motivo para hacer el tercer carril con Sevilla. La alta velocidad con Sevilla, bueno, nosotros hicimos una propuesta en el Parlamento porque la Junta de Andalucía había llegado a un acuerdo con el Gobierno Central para cofinanciar la línea 3 del Metro de Sevilla, que nos parece genial, pero oiga, pues hicimos una propuesta para cofinanciar la alta velocidad Huelva-Sevilla, el presupuesto era exactamente el mismo, el PP no lo admitió, y el PSOE tampoco. Entonces, en cuanto al tema de la carretera con Extremadura, sería fundamental para Huelva porque convertiría Huelva en costa y puerto de Extremadura. Tampoco se hace. El aeropuerto, fíjense que es privado, que el gobierno no tendría que gastarse ni un duro, tampoco se aprueba. Y lo que es fundamental para Huelva, las obras hidráulicas. Todos sabemos el túnel de San Silvestre, que fue declarada obra de interés general del Estado en 2018, en diciembre, pues todavía no ha llegado ni una máquina para ponerse a excavar. La presa de Alcolea, que también se empezó a hablar de ella en el 98, se empezó a construir, se paró en el 2017 y tampoco sabemos absolutamente nada de ella. Ahora estamos pidiendo, que también es una muestra de la iniciativa que llevamos desde Vox, hay un problema con los viñedos, aquí en la zona del condado, llegó a haber 40.000 hectáreas, hace unos años había 8.000, ahora quedan 1.820, y están asoladas además por una enfermedad, el mildiu, que es una enfermedad producida por un hongo, y nosotros llevamos 2 meses negociando para que haya ayuda. Hoy en Córdoba se han unido los alcaldes de toda la zona para pedir la ayuda, 2 meses más tarde de lo que lo hicimos nosotros. Cuando les digan a ustedes que vos o le intenten centrar solamente en partido del campo, sí, claro, nosotros defendemos el campo absolutamente. Fíjense ahora cómo están ardiendo los campos por la política del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, que defienden tanto el PP como el PSOE. Nosotros somos los principales defensores del campo, pero nosotros también somos punteros en temas de sanidad, en temas de energía, de industria, en un montón de temas que la prensa no nos saca. Si ustedes quieren enterarse, tendrán que entrar en nuestras páginas, porque la prensa oculta absolutamente lo que nosotros hacemos. Eso sí, si un día decimos una frase que se puede malinterpretar, entonces nos sacan en todos los medios. Pero no se crean nada de lo que dice la prensa y infórmense, por favor, entrando en nuestras páginas. Y bueno, yo no quiero extenderme más porque realmente creo que tenemos aquí unos ponentes de lujo. Creo que es interesantísimo escuchar tanto a Figarero como a Manolo Ávila como decir que las próximas elecciones programadas son las andaluzas, que quedan menos de un año, que tenemos que ponernos ya todo en modo campaña para hacer ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queremos hacer sobre todo, mirando al futuro. Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos 2 intervenciones ahora mismo que son absolutamente necesarios escucharlos. La de Figadero, la de Tomás, nuestro diputado, por supuesto, la de Figadero por el programa económico, que nos interesa mucho a todos, y la de Manolo Gavira por lo que nos puede deparar y lo que nos va a deparar este año en Andalucía. Y sin más dilación, doy paso a Tomás Fernández, ¿no? ¿Ustedes bien? Muchas gracias. Pues buenas tardes. La verdad es que, como ha dicho María y Rafael, es un gusto ver a tanta gente reunida un día de agosto. Y es algo que en Huelva ya llevamos unos años como tradición de hacer este acto a finales de agosto, llevamos que es el 3er año, y es una forma potente de empezar este nuevo periodo político. Hoy tenía un discurso más o menos preparado, pero he decidido que no. He decidido cambiarlo e ir un poco sobre la marcha. Y antes de empezar, quería haceros partícipe. Creo que todos estamos viendo la televisión en estos últimos días. Muchos tenemos amigos, yo particularmente, en Palencia y en Orense, y hablo con ellos y están sufriendo muchísimo. Y os lo digo de corazón, yo personalmente es que lo paso fatal, viendo el sufrimiento de tantísimas personas, viendo cómo el error de algunos
nos está llevando a esta y otras situaciones. Y por eso quiero que estas primeras palabras, que no van a ser muy extensas, vaya pues recordando a estos amigos, insisto, que lo está pasando muy mal, recordando a esos 4 bomberos que han fallecido en esos campos, gente que seguramente muchos de ellos no tenían que haber muerto, pero por desgracia lo han hecho. Y siguiendo con este asunto, pues efectivamente, un poco como ha dicho Rafael, es que muchos lo llevamos diciendo hace ya tiempo. Esto que está pasando en nuestros campos, por ejemplo, es algo que se veía venir. Cualquiera que vaya a hablar con ganaderos, como sabéis, yo tengo el honor de estar de portavoz de la Comisión de Agricultura y, evidentemente, hablo con muchos agricultores, con muchos ganaderos, y es que da igual de donde sean, da igual de la provincia que sean, te cuentan las mismas historias todos, ganaderos y agricultores. Aquí voy a sacar en este tema a los pescadores, que ya tienen bastante los pescadores también. Y es, básicamente, que nos hemos vuelto locos. Y efectivamente, nos hemos vuelto locos y nos hemos dejado volver locos por esas políticas que denunciamos continuamente, que vienen fundamentalmente desde Europa, que vienen y se realizan desde sillones y que desconocen la realidad del campo. Y la realidad del campo es que los incendios se apagan en invierno. Esa es la realidad del campo. Pero para ello tenemos que hacer varias cosas. Y me voy a centrar en 3. La primera. Esta frase muchos ya me la decís por la calle, pero es verdad. Legislar menos y derogar más. Lo que no puede ser es que para que un señor vaya a su finca a talar un árbol, o a quemar un rastrojo, o a coger una piña, o a recoger algo de resina, o sencillamente a tener 2 ovejas y soltarlas, tenga que pedir 17 documentos. Uno a la Diputación, otro a la Junta de Andalucía, en nuestro caso, otro al Ayuntamiento, otro al Ministerio de Transición Ecológica. Pero nos hemos vuelto todos locos. Pues esa es la realidad. La realidad es que la legislación agobia, la legislación hace que los ganaderos, hace que los agricultores no estén pudiendo realizar las tareas que de siempre han hecho. Este año en Huelva nos hemos salvado medianamente, pero es un poco, cualquier suerte. Tenemos aquí al lado el voto. Esa realidad muchos la conocéis. Este problema que estoy denunciando aquí nos lo dicen muchísimos de nuestros vecinos de las poblaciones aledañas al puerto. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene este ecologismo fanático que solamente nos lleva a que en el momento de la verdad los campos estén abandonados? Segundo aspecto, del cual creo que José María no voy a extender, no va a hablar largo y tendido. Hacemos unos presupuestos a nivel nacional, hacemos unos presupuestos a nivel autonómico, que primero se incumple descaradamente, creo que es una de las cosas que estamos denunciando estos días, y no sé si no lo sabéis, el Ministerio, por ejemplo, de Transición Ecológica no ha consumido ni el 30% de su presupuesto en agosto, ni el 30%. Inversiones que no se realizan, inversiones en aviones, inversiones en dotaciones a los medios forestales. Pero este es un ejemplo más. Por lo tanto, presupuestos irreales. Presupuestos donde priman otras ideologías absolutamente fuera del sentido común. Y finalmente, y esto creo que, insisto, no aprendemos ni con un volcán, ni con una riada, ni con unos incendios. Y digo no aprendemos a que cuando en este país tenemos, y hoy lo ha dicho nuestro presidente, cuando en este país tenemos un problema, el tipo que sea, da la sensación de que el Estado no está, o la comunidad autónoma no está. Y yo digo, ¿pero quién cojones está entonces? Uno le tira la pelota al Estado, el otro se lo tira al de la comunidad, el otro se lo tira al de la Diputación. Es que no
Esto lo que está demostrando es que, además de los ingentes recursos que hay que dedicar al mantenimiento de varias administraciones, cuando llega el momento de la verdad, y todos los que hemos tenido que mandar, o liderar, o tener una empresa, o dirigir incluso una comunidad de vecinos, sabemos que alguien se tiene que poner al frente, alguien tiene que tomar las decisiones, alguien. Lo que no puede ser es un país como el nuestro, pequeño, que tengamos las competencias repartidas y que cuando llega el momento de la verdad no se sabe quién es el que tiene que actuar. No se sabe si el incendio, hasta que no pase la frontera de la comunidad A, vienen los bomberos de la comunidad B. Bomberos que, por cierto, no sé si lo sabéis o lo supondréis, en muchos casos están equipados de forma distinta, con comunicaciones distintas, con protocolos distintos. Pero nos hemos vuelto locos. Pero no será más sencillo, y hablo solamente de este tema en concreto, como llevamos denunciando o pidiendo, en este caso desde Vox, en este y en otros temas, una única unidad forestal nacional coordinada, con una única academia, igual que la pedimos para los policías municipales o igual que la pedimos para otras muchísimas unidades o servicios públicos, una única academia donde enseñen a todos los bomberos forestales o de cualquier tipo a tener unos únicos protocolos, con los mismos recursos, con los mismos equipamientos. Es que hasta las motobombas no se pueden enganchar unas con otras. Es que estamos a este nivel en España. Y ese es un problema que demuestra una vez más, y estamos ya, insisto, venimos de una riada, venimos de muchos problemas, que el sistema, o nuestro sistema, o para algunos, queridas comunidades autónomas, no funciona. Señores, no funciona. Es un sistema fallido. Y se demuestra día a día, y más cuando tenemos estos problemas. Por eso, y con esto acabo, porque creo que hoy tenemos... Bueno, el año pasado estuviste muy bien, José, pero hoy creo que hoy es tu tema. Y con eso acabo, digo... Y por eso es una alegría que haya tanta gente aquí hoy como estáis, y muchos que sé que estáis muy involucrados en el proyecto. Esto va a ir muy rápido, y os aseguro que el que pega dos veces, o mejor dicho, el que pega primero pega dos veces. Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Muchos supondréis, y es así, creedme, que los datos que tenemos, y los datos, es que vamos muy muy bien, como ha dicho la presidenta. No solo algo en cuanto a intención de voto. Estamos en un nivel altísimo. Un nivel altísimo que asusta a unos y a otros. Y cuando digo asusta a unos y a otros, es porque efectivamente, seguramente, el primer termómetro electoral serán las elecciones andaluzas de dentro de unos meses. Por eso, ahora, desde ya, septiembre, nos tendremos que volver a activar todos. Porque nos jugamos mucho. Y en ese nos jugamos mucho, y con esto acabo. Hoy, no sé si seguís a nuestro compañero Manuel Mariscal, diputado por Toledo, que también es una de las personas que lleva la comunicación del partido. Hoy ha hecho un tuit muy curioso, y con esto me gustaría un poco terminar. Y es sobre el famoso voto útil. O sea, el voto útil, todo lo que estéis aquí, y es nuestro trabajo, trasladárselo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. El voto útil es votar a Vox. Pero la demostración empírica, además, y lo tenéis en la propia si seguís como digo, a Mariscal, a Manuel, os voy a dar el dato que dice Manuel. Hace un año, el 48,8% de intención de voto era 12% para nosotros y 37% para el PP. Y esto era igual a 168 diputados. Os repito, hace un año exacto, 48,8 sumábamos con el PP. Hoy, ayer, 48,6, 2 décimas menos. Pero en este caso nosotros tenemos casi el 18%. Y esto se traduce en 199 diputados. O sea, 31 diputados más. Estos son los números. Pero ahora os voy a decir lo que muchos
me conocéis cuando hablamos juntos, la pregunta no solamente es esta. La pregunta, o lo que tenemos que trasladar a aquellas personas que se acercan o que tenemos cercanas del Partido Popular es: ¿y si mañana el gallego, y si mañana el señor Feijóo tiene una mayoría absoluta? Venga, vamos a darle los 180 diputados. ¿Realmente os creéis? Y solamente le pediría que hiciera 3 cosas. 3. ¿Realmente os creéis que las 3 o 4 cosas importantes que hay que hacer en este país las iba a hacer? Él, de voto propio, no. Os aseguro que no iba a hacer ninguna de ellas. Ni iba a poner fin a la inmigración, ni iba a hacer que los jueces sean independientes, y sobre todo, quedaros con esto, ni iba a cambiar el sistema de competencias. Todo seguiría igual. Así que, señores, sigamos apretando, tenemos trabajo, pero estamos en el camino. Muchísimas gracias. Bueno, sin más dilación, damos paso ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía y diputado por la circunscripción de Cádiz, Manuel Gavira. Bueno, buenas tardes a todos lo primero, y me gustaría empezar evidentemente agradeciendo al Comité Provincial, agradeciéndote, María, tu invitación a este acto que tenemos hoy aquí. La verdad es que también me gustaría agradecer al anfitrión, a la gente de la Peña Flamenca, que nos haya acogido, porque no es fácil tampoco. A mí me gusta mucho el flamenco, es verdad que yo soy gaditano. A mí el flamenco que me gusta es el de Camarón de la Isla. En Huelva también hay grandes cantadores, pero mi corazoncito se queda en este caso en el flamenco de Camarón. Yo hoy, de verdad, quisiera agradecer la presencia también, por supuesto, de Tomás, de Rafa, de Manuel Fuentes. Está aquí el presidente de Vox Coruña, que ha hecho un esfuerzo por venirse hasta aquí. Manuel, ponte de pie, por favor, que no te veo. Yo voy a ser breve porque también estoy deseando escuchar a José María Figaredo presentar lo que es el programa, el proyecto económico de Vox. Yo no tuve la oportunidad de verle en Madrid cuando presentamos el proyecto económico y el proyecto de, bueno, lo que son las propuestas de vivienda con Carlos Quero, pero sí es verdad que te he visto después, he tomado muchas notas y estoy deseando escuchar. Dicho los agradecimientos y gracias por venir y a todos, el mensaje que os quiero dar hoy, veréis, entre los de la organización criminal y corrupta, que son los socialistas, entre sus socios de gobierno, que son los comunistas, entre sus socios fuera del gobierno, que son los separatistas y los filoterroristas, y entre sus socios que están en la oposición, con quien comparte política, como bien ha dicho Rafa, en la Unión Europea, que son los del Partido Popular, nos están dejando una nación, nos están dejando una patria en el que el único partido, el partido respuesta a todos los problemas que tienen los españoles, el partido de la esperanza para todos los españoles, y por supuesto el partido, y lo podemos calificar así, el partido de la salvación para todos los españoles, es Vox. No tengáis la menor duda. Ya ha pasado el tiempo de que nosotros vayamos denunciando lo que hacen los del PP y los del PSOE. Ese tiempo ya pasó. Ahora toca el momento de que cuando veamos y tengamos de frente a los del Partido Popular y a los del Partido Socialista, les digamos que ellos tienen la culpa de lo que está pasando. Ellos son los responsables. No os avergoncéis, tenéis toda la razón. Ellos son los culpables de la situación en la que se encuentra nuestra nación y nuestra patria. Esto está fuera de toda duda. Estamos en Huelva. Esta es una tierra marinera. Mi abuelo era onubense.
el embarcado. Una tierra de campo, los mejores frutos rojos del mundo se hacen aquí, o se paren aquí. ¿Qué está pasando con el sector primario de Andalucía, con la agricultura, la ganadería, la pesca? Pues que como esa PAC se consolide, la próxima PAC se consolide, va a suponer una puñalada definitiva al acta de defunción del sector primario de Andalucía y de España. Y esto lo pactan los del PP y los del PSOE. Por eso hay que decirle a ellos, mirándole a los ojos, ustedes son los culpables de lo que está pasando. También comparten ellos esa política de inmigración ilegal, masiva y desordenada, que tanto miedo, intranquilidad e inseguridad nos causan a todos los españoles y a todos los andaluces también. Nadie duda que esas políticas vienen de Bruselas y las pactan unos con otros. Y después está la pelea esa falsa que tienen ellos para ver cuál de los dos es más progresista. Y se pelean entre ellos. Y lo cierto y verdad es que en Andalucía y en España los trabajos son precarios, los salarios son precarios y la vivienda a la que podemos acceder no es la digna que habla nuestra Constitución. Y las mujeres además se encuentran atemorizadas. Un 275% más han incrementado los delitos sexuales, las agresiones sexuales con penetración. Esto nadie lo dice, solo lo dice Vox. Y si hablamos de los servicios públicos que recibimos todos los andaluces, todos sabemos el estado en el que se encuentra la atención sanitaria. Por cierto, el jefe de la atención sanitaria de aquí de Huelva salió hace una semana diciendo que bueno, que no teníamos cultura sanitaria en Andalucía, que la gente por la tarde no quiere ir al médico, que la gente quiere ir al médico por la noche. Ese señor, que juega con la salud de todos los onubenses, habría que mandarlo directamente a la mierda. Ese hombre no puede seguir ni un día más tratando la atención sanitaria de los onubenses. Y lo vemos en la educación, lo vemos en la dependencia, lo vemos en la educación. Y luego llega el punto en el que todos se sorprenden. Los socialistas, los comunistas, los populares, los terroristas, los separatistas, todos se sorprenden. Y dicen, el partido de los jóvenes es Vox. Pues claro que el partido de los jóvenes es Vox. Antes nos hemos reunido ahí en una sala con gente joven de aquí de Huelva. Seguramente ustedes no sabréis que en Andalucía existe una ley que dice que un MENA, imaginaros, llega un MENA con 17 años, y cuando cumple la mayoría de edad, de 17 a 18, la tutela la tiene la administración andaluza, cuando cumple la mayoría de edad, tiene preferencia ante los jóvenes andaluces en ayudas contributivas, no contributivas, en empleo y en vivienda. Uno que lleva aquí un año, 6 meses, tiene preferencia ante todos los jóvenes, ante todos nuestros hijos, ante todos vosotros, ante todos los jóvenes que hemos estado ahí dentro. Yo garantizo que el próximo gobierno de Andalucía esa norma la va a derogar. Después está las encuestas que dicen que Vox al parecer es el partido de los obreros y de los desempleados, de los parados. Pues claro, ¿quién si no? Para empleo precario y salarios bajos ya están los populares y los socialistas. Para quitarnos el empleo con esas políticas que vienen de Bruselas, que tanto atacan a la industria y que tanto atacan al campo, por ejemplo, aquí en Huelva. Para eso están los populares y los socialistas. Por eso los obreros, los desempleados y los parados dicen que su partido es Vox. Pues claro que sí. Antes lo ha dicho Rafa. Somos al parecer también el partido del campo. Pues claro que somos el partido del campo. ¿Quién si no? Si son ellos los que están apuñalando al sector primario de Andalucía y de España.
son los populares y socialistas, decírselo a la cara. Sois ustedes los que nos están llevando a la ruina. Por eso somos el partido del campo. Y luego está cuando te dicen también, es que es increíble que el partido de las culturas y de las tradiciones en España sea Vox. Pues claro, ¿hay otro que defienda nuestra cultura y nuestras tradiciones? Si estamos viendo cómo el Partido Popular y el Partido Socialista en cada ayuntamiento, en cada municipio de Andalucía, donde hay colegios, donde hay apuntados niños marroquíes, están dando cultura árabe y lengua marroquí en los colegios de Andalucía, que pagamos los andaluces con nuestros impuestos. Eso está pasando en Andalucía. Con razón la gente considera que somos el partido de la cultura y de las costumbres nacionales. Y poco a poco dirán las próximas encuestas que somos el partido que quiere garantizar la seguridad y la defensa de todos los españoles. Nada más que hay que escuchar lo que dice Samuel Vázquez. Porque ese es nuestro proyecto y ese es nuestro plan para acabar con la inseguridad que campa por muchas partes de Andalucía y de España. Ese es el mensaje que tenemos que darle hoy. Y ahora os voy a dar, mejor dicho, una misión. Ya queda poco para las elecciones de Andalucía. Queda muy poco. El año que viene. 6 meses, 7 meses a lo más. Por tanto, soy Moreno Bonilla que se está manifestando. Nada, tú sigue, Ole, eres el mejor. Eres el mejor, Por tanto, Manuel, eres el mejor. Queridos compañeros, hoy, muy importante, os lo repito, el partido de los jóvenes, de los obreros, de los desempleados, de los parados, del campo, de nuestra cultura, de nuestra tradición, el partido de la seguridad. Eso es lo que dicen las encuestas de nosotros. Pues ¿qué pedimos nosotros de vosotros? Vamos a salir a la calle y vamos a coger esos votos, porque esos votos son nuestros. No vamos a dejar que vengan ellos y se queden con nuestros votos, con los votos que nos pueden dar los jóvenes, o los trabajadores, o los obreros, o los desempleados, o la gente del campo. Vamos a coger nuestros votos. Y cuando alguien nos insulte, porque nos tiene miedo, por eso nos insultan, le vamos a decir que no nos van a callar, que no nos van a silenciar y que vamos a seguir uno a uno, todos los que tenemos esta representación en Vox, diciendo lo mismo, que es nuestra fortaleza. Insisto, ni nos van a callar, ni nos van a silenciar. Y por supuesto, como dice nuestro presidente, nosotros no le tenemos miedo ni a nada, Ni a nadie. ni a nadie. José María, por favor. Bueno, ahora sí que sí, si me permitís, me gustaría agradecerle a José el ratito que ha tenido la amabilidad de atendernos a los jóvenes y de manifestarles sus preocupaciones. Y sin más dilación le damos la bienvenida al secretario general del Grupo Parlamentario de Vox, portavoz nacional de Economía y diputado por Asturias, José María Figaredó. Muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que aquí hay gente para todo y sois unos locos, porque interrumpir vuestro verano, interrumpir el descanso o incluso los que estéis currando, en vez de iros a vuestras casas, veniros hasta aquí, los que venís de Galicia. Yo espero que no hayáis venido de Galicia solo para esto. Espero que no. O sea, espero que estuvieseis aquí por algún motivo. Bueno. Quiero daros las gracias porque es fundamental que estéis aquí. Hoy, aunque tenemos tiempo, voy a haceros una versión resumida de la presentación que hicimos del programa económico en su momento. Y mi idea fundamental es que os vayáis de aquí con algunas herramientas dialécticas, que os vayáis con algunas ideas metidas en la cabeza para poder discutir y rebatir toda la porquería mediática que sistemáticamente intentan colocar. Entonces, vamos a ver. Oíréis al gobierno sistemáticamente repetir
que España va muy bien, que cada día España va mejor. ¿Lo habéis oído o no lo habéis oído? Pero una vez o más veces. Y en una televisión o en varias, a ver, no. ¿Sí o no? Y sin embargo vosotros notaréis en vuestros estómagos que eso parece que no es así, ¿o no? ¿O lo veis que todo va bien? Antes hablaba, ¿cuántos de vosotros estabais trabajando ya hace 30 años? Levantad manos, por favor. Levantad manos. ¿Y teníais familia ya hace 30 años? Porque igual algunos no. ¿Sí? ¿Cómo era la España de hace 30 años? Se llegaba a fin de mes. ¿Ustedes lograron comprarse una casa? ¿Ustedes lograron montar una familia? Y sin embargo, ¿cómo puede ser que sus hijos o sus nietos hoy de repente no? Si todo va tan bien. Bueno, herramienta dialéctica fundamental. En España, además del número de cotizantes, que no son cotizantes, cuando el gobierno da los datos, el gobierno lo que da es el número de contratos que se han registrado en la Seguridad Social. Si una persona tiene 3 trabajos, computa 3 veces en esas estadísticas. ¿Vale? No es el número de cotizantes, es el número de contratos declarados ante la Seguridad Social. Cuando cerró el año pasado, el año 24, repite muchísimo el gobierno la cifra récord de cotizantes. ¿Lo habían oído antes o no? Bueno, había 21.800.000 y pico contratos, que efectivamente nunca había habido antes tantos. Si nos vamos al año 2008, que es la otra cifra récord, había 21.230.000, o sea, había 60.000 contratos más. Se quedan con la cifra, ¿no? Entre 2008 y 2025 hay una diferencia de 600.000 contratos, estamos 600.000 contratos por encima. Sin embargo, las horas cotizadas, porque eso también se registra, el número de horas cotizadas al cierre del año 25 es inferior al número de horas cotizadas en el año 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimas más personas trabajando para muchas menos horas. La precarización de la economía española es evidente. Y cada vez que alguien venga y os hable de las horas, del número de contratos, vosotros rebatídselo rapidísimamente y decidles claramente que la realidad es que en España cada vez se cotizan menos horas y que aunque aparentemente haya más contratos, la situación laboral cada día es más complicada. Y ahora vamos a poner aquí una presentación, que es la que hemos usado para la presentación del programa económico. ¿Tenemos una? Vale, un momento. Ahí. Bueno, la clave de la situación económica en España, y esto todos lo tenemos que tener en la cabeza, es que lo que nos da el gobierno siempre son las cifras macro. El gobierno aprovecha y mezcla todo y da los datos de una España que tiene más población que nunca. Ese es el problema con el que nos encontramos. Entonces, cuando te dan los datos agregados de PIB, de producción nacional, siempre parece que va creciendo. Pero ese crecimiento, como punto de partida, tiene que, y tenéis que tenerlo todos metido en la cabeza, viene de un descenso demográfico tremendo de los españoles, que ha caído la población de los nacimientos españoles casi un 40%. Hay un 60% de los nacimientos de niños españoles de los que había en 2008, y sin embargo las entradas de inmigrantes, de extranjeros, se han multiplicado en un 40%. O sea, había un 100%, hay un 40% más de población extranjera. Con lo que nos encontramos es con un país que ha crecido por las migraciones que se han recibido, mientras que la población nacional baja. Y esto es muy importante, porque tenéis que entender que todas estas cifras que nos dan se reparten entre muchas más personas. ¿Sí? Vamos a ir avanzando de una forma más o menos rápida, para que veáis la anterior. Otra cifra fundamental. El PIB es el Producto Interior Bruto, la producción de todo el país. La producción de España ha crecido en los últimos años, porque somos muchísima más población, claro. Pero el PIB per cápita
que es esa producción dividida entre las personas, todo lo contrario, ha descendido. Y si hacemos un análisis de países de nuestro entorno, países que eran el referente de España en términos económicos, pensemos en Estados Unidos. España siempre tuvo un intento de aproximarse a la situación económica de Estados Unidos. Si en el año 2007 el PIB per cápita de España con respecto al de Estados Unidos era de un 75%, es decir, cada español ganaba el 75%, o sea, un 25% menos de lo que ganaba un estadounidense medio. A día de hoy estamos en un 40%, es decir, un español gana un 60% menos de lo que gana un estadounidense hoy. Es decir, el desempeño de la economía española en los últimos veintitantos años es absolutamente pobre, nefasto. Cada vez estamos en una situación peor. Y la realidad es que si nos vamos a todos los países de nuestro entorno entre el año 93 y entre el año 23, o sea, 30 años de evolución económica, si vemos cuál es la evolución del salario medio, porque de nuevo, el típico argumento del gobierno de subir los salarios más bajos, que representan una proporción baja de la generación total de España, es una falacia. Lo importante en España son las clases medias, esas clases que tiran el país adelante, esas clases que consumen, esas clases, bueno, pues la evolución del salario medio en España en los últimos 30 años está cerca del cero. Esa es la realidad. Y mientras que países del entorno al que queríamos parecernos, Irlanda, Noruega, que se repite muchísimo, Finlandia incluso, han avanzado, la media de la OCDE ha crecido casi un 25% de crecimiento aproximado en el salario medio. España está prácticamente estancada. 30 años de estancamiento de los salarios medios en España. Y esta situación, al final, nos lleva a que España tenga, entre otras cosas, la mayor tasa de paro de la OCDE. La OCDE es una organización que agrupa básicamente a todos los países desarrollados del mundo. Pues España tiene la mayor tasa de paro de la OCDE. La mayor. Tenemos más paro que Colombia. Y entonces viene el gobierno y te dice, no, hay más contratos, ya hemos visto, no más trabajadores, más contratos que nunca. Bueno, quitando la cuestión de las horas cotizadas, que se cotizan hoy menos horas de las que se cotizaban en el año 2008, además de eso, aunque España haya incrementado el número de contratos, lo cierto es que la tasa de paro de España es la peor de todos los países desarrollados, la peor. Tenemos una tasa de paro mayor que Colombia, con todos los respetos para Colombia. Para que os hagáis una idea, en los últimos años, la evolución de la tasa de paro de España como proporción de la tasa de paro de Europa es esta. Es decir, si en el año 2004 España estaba un poco mejor en la cuestión del empleo que la media europea, a día de hoy estamos evidentemente peor. Y no es una cosa de hoy, es una evolución sistemática. Y así nos encontramos con que al final, llegar a fin de mes, cada día, para la media de los españoles, es más complicado. Nos vamos a la renta disponible. La renta disponible, al final, es un cálculo de evolución de los precios, evolución de los salarios y evolución de los impuestos que gravan esos salarios. Y al final nos queda cuál es, en precios comparados a años anteriores, cuál es el dinero que cada uno de vosotros tenéis en el bolsillo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la evolución de la renta disponible de España, tomando como base el año 2008, si comparamos la renta que teníais en el año 2008 con la que teníais en el año 2023, lo que vemos es que la evolución de España, de nuevo, está prácticamente estancada. Esa es la realidad de España. Mientras que la media de la Unión Europea ha crecido prácticamente un 10% la renta disponible, la media de algunos países, pues oye, si vemos Rumanía, Bulgaria, Hungría, países que se incorporaron tarde a la Unión Europea, han crecido muchísimo, pero es que incluso países como Suecia, que se repite muchísimo el bienestar, en Suecia el estado del bienestar, ha crecido una barbaridad, Irlanda ha crecido una barbaridad, la media de la Unión Europea, Francia está en el entorno de la Unión Europea, Portugal ha crecido prácticamente un 10%, es que España está estancada. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y así vemos con que esto viene acompañado de un crecimiento del precio de los alimentos brutal. Y quienes estéis en el día a día, lo veréis de nuevo. Pensad en qué hacíais hace 30 años. Usted decía, ¿no? Usted hace 30 años que estaba trabajando, ¿cuánto le costaba
llenar la cesta de la compra? ¿Cuánto le costaba llenar el carrito de la compra? ¿Qué representaba? ¿Qué esfuerzo de su sueldo representaba llenar el carrito de la compra? ¿Y cuál es el esfuerzo de hoy en día? Con 10.000 para todo el mes, tenemos aquí un ticket de Mercadona, con 50 euros, 8.000 y pico pesetas, un carro lleno. Es que hoy en día con 50 euros no llegas ni a la vuelta de la esquina. Es que esa es la realidad. ¿Quién en su sano juicio es capaz de mantener una familia con 50 euros semanales? Es imposible. Y esa es la realidad. Y este es el impuesto silencioso, porque al margen de los datos que nos dé el gobierno viene y te dice: no, nunca había habido tantos empleados. Ya hemos visto que eso es mentira. Y quedaos con ello. Eso es mentira. Pero es que además, aunque fuese verdad, lo cierto es que no llegamos a fin de mes. Si es que el litro de aceite cuesta hoy el doble o el triple de lo que costaba hace 10 años. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué más me da a mí que me subas los salarios más bajos? Los salarios más bajos representan una proporción muy baja de la población. Lo relevante, en términos macro, son los salarios medios. Lo que tenemos que conseguir es una España que económicamente crezca, una España en la cual las clases medias vuelvan a prosperar. Y en esta situación, que es nefasta, lo único que sí que va adelante, sin ningún tipo de discusión, es la recaudación tributaria. Es que la recaudación tributaria per cápita, de nuevo, la recaudación total, dividida entre el número de personas que viven en España, incluyendo españoles, no españoles, todo, sin discriminar nada, que si hiciésemos un análisis más fino probablemente veríamos que las clases medias están mucho peor paradas. Y ahora os comento otra cosa. La recaudación per cápita no para de subir. Es que esta es la evolución de la recaudación per cápita desde el año 2009, en la que el español medio pagaba 5.500 euros de impuestos, y en el año 24, en la que el español medio paga 9.500 euros en impuestos. Esa es la realidad. Impuestos, cotizaciones sociales, porque vendrá alguien puntilloso y dirá: no, es que las cotizaciones sociales no son un impuesto. Mire, pues se va a paseo. Al final, la administración pública se lleva cada día una tajada mayor de vuestro trabajo. Y esta es la situación. Mira, si pasamos, perdón porque estoy aquí volviendo loco, pero este es el ticket al que me refería. Esto es un ticket del año 2004, hace 20 años. Hace 20 años, con 50 euros, hacías una compra, un litro de aceite de oliva, 2,90. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? Pero fijaos, es que la bandejita de alitas de pollo, 1,37. Por favor, que alguien se vaya hoy a cualquier supermercado e intente comprar algo con estos precios. Es imposible. Y esto es un robo a los españoles. Y esto es un robo a los españoles que viene por la gestión económica que se ha hecho de España en los últimos 40 años. Y esa gestión no la ha hecho el Partido Socialista y no la ha hecho Pedro Sánchez, ¿eh? La han hecho la parejita, el contubernio del Partido Socialista Azul y el Partido Socialista Rojo, que cada uno que llega al gobierno no hace más que empeorar y darle una vuelta de tuerca. Uno da 7 vueltas y el otro da 2, pero al final no hacen más que apretar las tuercas a los españoles. Y en esta situación terrorífica vemos cómo ha cambiado el otro paradigma, el otro pilar del bienestar de España, que era la vivienda. Durante muchísimo tiempo habréis escuchado esa discusión, que no, es que en España compramos demasiada vivienda, fijaos que en Holanda solo alquilan, o fijaos, ¿no? ¿Os suena esa discusión? ¿O no? ¿A alguien le sonará? No, es que en ningún país se compra tanto. Ya, la realidad es que cuando tú llegas a la edad de jubilación, si tienes tu vivienda pagada, aunque tu nivel salarial se reduzca mucho porque pasas a ser pensionista en lugar de estar generando, si tienes tu vivienda y los que son tus gastos de habitación cubiertos, en lo que te encuentras es con que tu nivel de gastos baja muchísimo y te puedes permitir seguir con un nivel de vida y en esto nos encontramos en una España que no solo es más pobre, que no solo tiene cada día más dificultades para llenar la nevera, que no solo tiene un nivel recaudatorio cada vez mayor, sino que además
las vías de ahorro que teníamos o las vías de minorar el gasto cuando llegásemos a la edad de jubilación cada vez son más inaccesibles. Y así nos encontramos con una España en la que acceder a una vivienda es materialmente imposible. Y esa imposibilidad no solo se produce en Madrid y en las grandes capitales, en Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, que es donde más acusado está el problema. Precisamente hablaba con los chavales antes, y es que en Huelva, que cualquiera diría que no tendría por qué haber problemas de vivienda, pues también los hay. Chavales que no pueden, que trabajando eran capaces de pagarse su vivienda y se dan cuenta cuando llega la fecha de la renovación del precio del alquiler, se dan cuenta de que no pueden acceder a vivir o seguir viviendo en la misma vivienda en la que estaban, precisamente por estar alquilados. Y en esta situación es en la que estamos. Y pensarán ustedes, hemos llegado aquí por casualidad, hemos llegado aquí porque simplemente años y años de políticos han sido incapaces de gestionarlo. Bueno, en parte es incapacidad y en parte es intención. Los datos llevan años anunciando la situación en la que estamos. Hay más gráficas, el ratio, bueno, más gráficas, pero yo no sé si tiene sentido seguir contándoos las gráficas antes de volver a empezar con ello. Aprovecho el receso para, enlazando con los discursos de Tomás, Manolo y Rafa, para deciros dos cosas. De aquí tenéis que salir todos con las pilas absolutamente cargadas. De aquí tenéis que salir todos con argumentos para ganar la batalla dialéctica a la que nos enfrentamos. Porque cerrad todos los ojos un momento. Cerrad los ojos, por favor, todos, cerrad los ojos. Quiero que levantéis la mano quienes estáis afiliados al partido, ahora que no ve nadie. Podéis bajar, no hemos tomado nota. A los que no estáis afiliados al partido, creo que es fundamental que lo hagáis. Necesitamos manos y necesitamos gente que se ponga a remar en este barco. Este barco lucha por el futuro de todos los españoles, por el futuro de unos trabajadores españoles que han visto robados y secuestrados sus sueños. Cuando un trabajador de hace 30 años tenía futuro, tenía prosperidad y tenía capacidad para crecer, hoy en día eso se lo han robado. Y el único partido que está en España diciendo que esto tiene que cambiar radicalmente, que los golfos que nos han gobernado durante 40 años se tienen que ir de una patada en el culo a sus casas, el único partido político que está diciéndolo es Vox. Y por eso es fundamental que nos ayudéis a pelear, que hagamos masa, que luchemos entre todos, que nos ayudemos los unos a los otros y que en esta batalla dialéctica que poco a poco vamos ganando y vamos conquistando, seamos capaces que de aquí a 15 años, donde hoy estamos aquí una barbaridad de personas que hemos llenado la Peña Flamenca, que de aquí a 10 años no se quepa en toda esta plaza. Eso es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir un movimiento nacional que haga que vuelva la esperanza, porque eso es lo fundamental. Si nos resignamos a no poder comprar casa, a no poder crecer, a no poder ganar, a no poder formar familia, si nos resignamos y aceptamos todas estas imposiciones, estamos muertos. Tenemos que volver a pelear. Y lo que os decía, todas estas cifras, tenemos que darles la vuelta. El porcentaje de menores de 35 años propietarios de su vivienda. Esta es la evolución. En el año 2011, un 70% de los menores de 35 años de España eran propietarios de la vivienda en la que vivían. Hoy estamos por debajo del 30%. Es que esa es la situación. Y sin embargo, justo lo hablaba antes con los jóvenes, el porcentaje de extranjeros compradores de vivienda. ¿Cómo ha ido creciendo desde el año 2007 hasta el año 2024? ¿Cómo fortunas extranjeras vienen y compran con unas facilidades que ningún español tiene, expulsan de sus barrios a algunos españoles que a su vez caen en cascada, elevando la presión de la vivienda en todos los barrios? Porque muchos pensarán, y un poco el discurso este del Partido Popular, en Madrid no, que venga un millonario y compre en zonas de millonarios, solo tiene impacto en los millonarios. No es cierto, porque el que antes compraba en una zona muy buena, ahora ya no podrá comprar y se irá a la zona del segundo peldaño.
y el que antes compraba en el segundo peldaño se irá al tercero, al cuarto, al quinto, y así se irá elevando la presión en los precios de la vivienda en todos los niveles adquisitivos de España. Incluso personas que antes eran capaces de acceder a la compra de vivienda ya no podrán comprar y se irán al mercado del alquiler con un poder adquisitivo mayor, elevando los precios de los alquileres, de tal forma que las personas que tradicionalmente vivían de alquiler ya tampoco podrán hacerlo. Las noticias son infames e innumerables. La situación de la vivienda en España es insostenible. Y, mientras tanto, vemos cómo nos encontramos con una administración pública que, pese a cobrar mucho más, pese a no proveer los servicios suficientes a los españoles, cada vez se está endeudando más. Pensad en que esta deuda que veis aquí, esta deuda que crece en miles de millones cada minuto que estamos hablando, esa deuda es una deuda que tendréis que pagar cada uno de vosotros. Es una deuda que lastrará los presupuestos de los años posteriores. Y cuando de repente llegue dentro de 10 años y nos pregunten, oye, ¿por qué no se gastó más en extinguir incendios? No, es que había que repagar la deuda que han ido contrayendo los sucesivos gobiernos de España. Y mientras tanto la industria cae. La industria, pensad que es el motor de España. Aquí en Huelva teníais el polo, que durante años fue la garantía del futuro de los onubenses y que cada vez va más a la baja. Hoy tenía una discusión y me decían, no, cuidado, porque el hidrógeno verde está haciendo reflotar, el hidrógeno verde es por una pamplina, que solo se está financiando con dinero público, solo. No ha sido capaz de generar aún ni un solo euro de retorno. Y esa es la realidad. En esta situación nos encontramos. Estamos desmantelando lo que sí funcionaba para comprar algo que solo es incertidumbre. Hablando de industria, me dieron un dato muy interesante el otro día. Durante mucho tiempo sabéis que España ha ido básicamente externalizando su industria, se cerraba la industria aquí y se abría en China. Ya veis que en China cada vez nos mandan productos más sofisticados. ¿Habéis visto últimamente los coches chinos? ¿Los habéis visto por ahí? BYD, ¿habéis visto coches chinos? Unos coches estupendos por un precio inigualable. Y muchos, durante mucho tiempo, simplemente pensaban que en China lo que había era un coste de la mano de obra muy baja. Y decían, no, es que no cobran nada. Que no nos engañen. China ha ido ganando durante décadas unos procesos industriales elaboradísimos, unas calidades técnicas altísimas. ¿Por qué? Porque básicamente hemos renunciado nosotros a seguir avanzando en nuestra industria. Y la cifra que me daban, en los últimos 5 años, China ha inaugurado 2 y 3 reactores nucleares al año. Las fábricas que producen las tuberías para esos reactores, los elementos de medición para esos reactores, que son de una tecnificación altísima. Esas fábricas tienen unos procesos industriales absolutamente en serie. Producen esas tuberías, pero en cadenas de producción tremendas. ¿Por qué? Porque tienen un ritmo de producción constante. En Europa, cada vez que queremos construir una central nuclear, tenemos que inventar la rueda desde cero. El último tipo que hacía tuberías para centrales nucleares en España se jubiló hace 20 años. Y eso ya no vuelve. Y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar. El índice de producción en España, que es un agregado de cuál es dentro del PIB cada punto de crecimiento se produce por la industria, ese índice no para de caer. La industria española cada día está peor. Pero no es solo la industria, también el campo, que aquí en Huelva es muy potente. Y hablabais de los frutos rojos. Bueno, el principal productor de frambuesas ya no es Huelva, es Marruecos. Es que esa es la situación en la que vamos. El número de explotaciones agrícolas que había en el año 2003 y el número de explotaciones agrícolas que hay en el año 2023. Esta es la gráfica, esta es la evolución. Y esto lo llevan viendo los políticos durante décadas y no han hecho nada. Las exportaciones del tomate español, el tomate y tal, esta es la evolución de las exportaciones de tomate español. Y sin embargo, las importaciones de tomate marroquí. Da para atrás otra vez. Segundo para qué. Así van nuestras exportaciones y así van las importaciones. Esta es la realidad. Y ya, en todo esto, dirán, bueno, un Estado que recauda más que nunca, un Estado que se endeuda más que nunca, será porque está gastando en servicios públicos más que nunca. Tampoco. Esta gráfica incluye
la inversión en infraestructuras agregadas, y las infraestructuras son carreteras, puertos, aeropuertos, lo hemos juntado todo y esta es la media de la inversión en infraestructuras. Esta es la evolución. Es que la inversión en infraestructuras, mantenimiento, estamos en el año 2024 por debajo del nivel que había en el año 2000. En el año 2000, muchos dirán, no, en el año 2007 la crisis financiera, sí, el ladrillo se invertía demasiado. Bueno, estamos por debajo del año 2000. Esta es la situación de España. Y así nos encontramos con unos servicios públicos que están absolutamente deteriorados. En diciembre del año 24 se produjo un hito que fue la mayor lista de espera de pacientes pendientes de operaciones sencillas en la Seguridad Social de la historia. Desde que existen métricas, nunca había habido tantas personas pendientes de una operación sencilla en la Seguridad Social. 850.000 personas. ¿Y por qué? Porque nos encontramos con una Seguridad Social que estaba estructurada para tener un determinado volumen de población y nos encontramos con un país que ha crecido, como vimos antes, no por los nacimientos de españoles, que son quienes han construido esa seguridad social, sino por personas que han llegado anteayer, que está muy bien. Pero tenemos que entender que esos servicios públicos sufren como consecuencia de ello. Y como digo, esta parte la vamos a pasar más rápido, porque si me tiro hablando puedo estar aquí 2 horas y media. Hasta aquí estamos en una situación que era evidente. Esta situación lleva 30 años siendo más que evidente. Y sin embargo, ni el PP ni el PSOE han hecho absolutamente nada por remediarlo. Ambos están absolutamente coaligados. Pásalo. Bueno, este es un vídeo sobre la subida de los precios y cómo han ido evolucionando algunos de los precios. Nada, pásalo, muy largo. Al final nos encontramos con 2 partidos que lo que hacen es pasarse el relevo del uno al otro, que no hacen más que reproducir las políticas públicas del uno según llega el otro. Sistemáticamente los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades y los presupuestos de infinidad de ayuntamientos, lo que se hace es heredar los del anterior gobierno e incrementar algunas partidas un 2%, un 1,5%, un 0,2%, y eso es todo. Repiten las políticas los unos de los otros. Hacen exactamente lo mismo que hacían los otros. Y así cada uno renueva sus políticas. Esta línea es el momento en el que entra en vigor la ley de derechos de emisión de CO2. Los derechos de emisión de CO2 es un impuesto que tiene que pagar cada industria. ¿Cuántos de aquí trabajáis en el sector industrial? ¿Estabais familiarizados con los derechos de emisión de CO2? Bien, pues para los que no lo estáis, los derechos de emisión de CO2 básicamente son que si una industria quema lo que sea y emite CO2, tiene que pagar X euros, 60 euros a día de hoy, por cada tonelada de CO2 que va a emitir. Y cuando se te acaban los derechos que has adquirido, no puedes seguir produciendo. Eso al final no es más que un impuesto encubierto. Bueno, en el momento en el que se aprueba esa ley, caen las emisiones de CO2 en España y cae, da para atrás, mira, y cae la producción industrial en España. De forma correlativa, un empobrecimiento directo de los españoles. Y todos pensaréis, bueno, sí, el clima y tal. La realidad es que las emisiones de CO2 en el mundo no paran de incrementarse. España está disolviendo su industria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Porque además, a ver, ¿quién es capaz de encontrar España en este gráfico? Buscad. Esas son las emisiones de CO2 de todo el mundo. Y cada país tiene un área correspondiente al porcentaje de emisiones de CO2. Buscad a España ahí. Muy difícil de encontrar. España está aquí, en pequeñito, porque España representa un 0,7% de las emisiones de CO2 del mundo. 0,7%. España podría volatilizarse mañana y el vapor que emitiría esa combustión generaría más CO2 del que generamos. O sea, produciría más efecto invernadero que el CO2 que generamos nosotros cada año. Esa es la realidad. Estamos demoliendo las centrales térmicas, estamos demoliendo las regasificadoras, estamos arruinando nuestra industria. Una industria que funciona, una industria que incluso para aquellos
que digan, no, hay que acabar con las emisiones de CO2. Digamos, vale, cierren las fábricas, pero manténganlas por si acaso, ¿no? Tendría sentido, oiga, yo tengo aquí una lanchuca antigua, vieja, pero si voy a salir a alta mar, pues igual me merece la pena mantenerla por si acaso se me hunde el barco y demás, más aún cuando es un barco que todavía no has ni probado. Nos han hecho hundir nuestros barcos antes de fletar los nuevos. Esa es la realidad. Esto es un vídeo, pasamos. Otro vídeo en el que se habla, y aquí lo padecéis. Estáis viendo cómo se expropian hectáreas y hectáreas de olivos, que funciona. El campo funciona. Llevan viviendo generaciones y generaciones de andaluces, no solo los andaluces de Jaén, viviendo del campo, sea del olivo, sean los viticultores, y están expropiando hectáreas y hectáreas para poner placas fotovoltaicas. Placas fotovoltaicas que, como hemos visto, no aportan la energía suficiente para olvidarnos de la cuestión energética de España. Además, no tienen la capacidad para mantener la tensión del sistema. Vimos el apagón. Nunca antes un país occidental se había quedado 22 horas sin luz en todo el país. Una cuestión, pues, no son capaces de entender que lo que deberíamos hacer y lo que debería hacer España es invertir y trabajar en lo que sabemos que funciona. Siguiente, ya. Porque mientras España arruina su industria, no solo las emisiones de CO2 del mundo, es que el consumo de carbón, ¿no? El carbón es como el enemigo. Llevan años diciéndonos que el carbón es el enemigo de la salud del mundo. Bueno, es que nunca antes se había quemado tanto carbón en el mundo como se está quemando ahora. Nunca antes. Solo China quemó el 56% del carbón que se consumió en el mundo. Y ahí vemos con una España que cada vez recauda más, un gasto público disparado en sueldos, disparado en subvenciones, disparado en cooperación, disparado en 17 parlamentos, disparado en infinitas agencias, observatorios, disparado en infinitas cuestiones, pero una cifra interesantísima. Este año, por primera vez, hay en España más funcionarios que autónomos. Esa es la situación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de gastos, ¿no? Porque se escucha constantemente, ¿no? Vox habla de recortar el gasto, pero no se puede recortar el gasto porque todo es fundamental. Bueno, España concedió en el año 23 32.000 millones de euros en subvenciones a grandes beneficiarios. Estas son las subvenciones de más de 100.000 euros. Las de menos de 100.000 euros son irrastreables. Subvenciones de más de 100.000 euros, 32.000 millones. Pero es que en el año 24, cuando hicimos esta presentación, no tenía la cifra del 24, ahora sí la tengo, en el año 24 fueron 42.000 millones de euros. Es que para eso sí hay dinero. Es que España aporta a empresas públicas, las aportaciones empresariales de capital, ampliaciones de capital, a las empresas públicas, todo tipo y pelaje, 15.400 millones de euros cada año. 4.500 millones de euros en cooperación internacional. Un análisis económico del Instituto de Estudios Económicos, que bastante detallado, que cifra en 60.000 millones de euros. Las ineficiencias, o sea, gastos duplicados, funcionarios que hacen lo mismo en 3 niveles, papeles que se solicitan por triplicado en la administración pública, de esto que vas al ayuntamiento y dice, oiga, deme usted por favor, tráigame la licencia de apertura del restaurante. Y dice, oiga, si esa licencia me la dio usted. Usted, ayuntamiento, me está pidiendo que yo le aporte un certificado que usted me dio en primera instancia. Bueno, 130.000 millones de euros de las comunidades autónomas que se gastan, todas las comunidades autónomas, el presupuesto de todas las comunidades autónomas ronda los 260.000 millones de euros. Solo la mitad se dedica a sanidad, justicia, educación y dependencia. La otra mitad se dedica a cuestiones variadísimas. 130.000 millones de euros que están metidos en un cajón en el que podríamos empezar a meter la tijera. Entonces, cuando alguien venga y os diga, no, es que no se puede recortar, no se puede dejar de gastar, es mentira. Existen infinitos cajones que están llenos de gasto superfluo que podríamos empezar a recortar. Es evidente que no es el 100%, pero tenemos donde meter mano.
Y lo último que escucharéis, en infinidad de ocasiones os dirán, no, todos son pensiones y eso no se puede tocar. Bueno, la cuestión de las pensiones tenéis que repetir a todo el que venga a deciros nada, el sistema actual de pensiones, como siga la senda que lleva, no es sostenible. Vuestros nietos no van a cobrar pensiones si seguimos por este camino. Y esto lo saben los políticos desde el año, como mínimo, 95. En el año 95 se constituye en el Congreso de los Diputados lo que se llama la Comisión del Pacto de Toledo. Es una comisión que se celebra a puerta cerrada. No está grabado. Solo se grabó el primer discurso en el cual empezó como el arranque de las negociaciones. Y en ese discurso, que está transcrito, se analizan cuáles son los problemas del sistema de las pensiones. Bueno, los problemas que veían los políticos del año 95 son exactamente los mismos que vemos hoy. Y durante ese tiempo no han hecho nada. Hablan del envejecimiento de la población, hablan del estancamiento de los salarios. Tened en cuenta que las pensiones no son solo el número de cotizantes. Cuando vengan y os digan, no, tienen que venir los marroquíes para pagarnos las pensiones. Eso no es cierto. No es solo el número de personas que cotizan, es el número de personas que cotizan multiplicado por los salarios que perciben. Un ingeniero que cobre una barbaridad de dinero, cotiza muchísimo más para pagar las pensiones que alguien que cobre mucho menos. Lo que necesita España es incrementar los salarios medios, que como vimos llevan décadas estancados. Si logramos que los salarios de todos los españoles crezcan una barbaridad, el problema de la población respecto a las pensiones no tiene tanta importancia, porque la cotización a la caja de cada uno sería muchísimo mayor. Pero es que vemos cómo, mientras los salarios medios están estancados, las pensiones no paran de crecer. Esto supone que el gasto total del Estado no para de incrementarse, mientras que la recaudación para las pensiones, que depende del crecimiento de los salarios, se estanca. Y así vemos, esta línea roja es la línea que representa el patrimonio neto, cuánto tiene la caja de la Seguridad Social en su haber. Pensad en patrimonio neto como si fuese una familia. Si tú te endeudas, aunque hoy en día tengas dinero para gastar, sabes que eso es una deuda que estás contrayendo. Tu patrimonio neto está cayendo poco a poco. Esta es la realidad de la situación de la caja de la Seguridad Social. Tenemos una deuda que básicamente va a ser impagable. Y como digo, esto lo saben los políticos desde el año 95. Y sin embargo no han hecho nada por solucionarlo. El incremento de la población residente extranjera, que durante años nos llevan diciendo no tienen que venir para pagar las pensiones, cuando sabemos que esto es objetivamente falso. Porque cada persona que viene y percibe beneficios sociales no solo no está contribuyendo para pagar las pensiones, sino que al contrario está minorando la caja que luego tendrá que pagar esas pensiones. Y vemos cómo, relacionado con ello, la vivienda está absolutamente paralizada. En España llevan sin construirse viviendas correspondiente a la necesidad décadas. Aquí vemos cómo ha evolucionado la oferta de viviendas en alquiler versus el precio de la vivienda. Esa es una cuestión que está muy relacionada. Como veis, número de viviendas cae. Precio del alquiler no para de subir. Pero esto es lo importante. Cuanto menor oferta de vivienda en alquiler hay, más se multiplican los precios. Y el momento en el que se produce la primera subida de esos precios con respecto a los salarios es en el momento en el que se aprueba la ley de vivienda. De nuevo, falacia del gobierno. Hemos aprobado una ley para garantizar los precios de la vivienda. Ese ha sido el resultado de los precios de la vivienda. Ese ha sido el resultado de la ley. Fijaos, en esa línea roja es el momento en el que se aprueba la ley de vivienda. Y ahí automáticamente se disparan los precios de la vivienda. Pero es que esta es la evolución de la construcción de viviendas oficiales. Fijaos, los precios no paran de subir. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos. ¿Por qué cada vez hay menos? Porque cada vez se construye menos. Y aquí está el principal problema. La línea naranja es el número de viviendas construidas. ¿La veis? Prácticamente plana. Y la línea azul es el número de hogares creados.
Pensad que los hogares, una separación, necesitas una vivienda adicional. Hijos que se emancipan necesitan una vivienda adicional. Una familia que se crea necesitas una vivienda adicional. Inmigración que viene a España tienen la mala costumbre todo el mundo de querer vivir bajo un techo. Pues mientras que el número de hogares creados se está disparando, el número de viviendas está estancado. Y eso al final, oferta y demanda. Si cada vez hay más demanda y la oferta está estancada, el precio se multiplica. Este es un vídeo en el que se veía una subasta, un concurso para acceso a la vivienda pública en Lugo. Y los lucenses salen de allí cabradísimos y dicen, llevamos 20 años esperando por una vivienda pública y siempre se la llevan los de siempre. Los de siempre, unos que llegaron antes de ayer, como no tienen arraigo, no tienen renta, no tienen familia, no tienen no sé qué, se llevan ellos la vivienda. Y nosotros que llevamos aquí currando, cotizando, que mis padres trabajaron, nosotros a verlas venir. Porque el Pérez y el Fernández en esos listados de vivienda pública nunca aparecen. Y ahí está el gran problema. Pásalo, porque si no se oye. Y mientras tanto los precios no paran de subir y la recaudación aneja a ello no para de subir. España es uno de los países que tiene la mayor presión fiscal sobre la vivienda, impuestos de nuevo. Se calcula que el 30% de una vivienda nueva, el 30% son impuestos. El 30% de ese precio que tú pagas son impuestos, entre los impuestos de la construcción. Los impuestos, las tasas para la construcción municipales, el IVA adyacente a todo ello, el IVA que tienes para toda la provisión de los servicios, para toda la construcción, para todos los procesos constructivos, 30% de fiscalidad. Y esta es la situación en la que está España, que es una situación muy mala, muy mala. Entonces, cuando alguien venga y os diga que España cada día está mejor, tenéis que rebatirle con todos estos argumentos que eso no es cierto. No es cierto. Los españoles de hoy tienen una perspectiva muchísimo peor de la que tenían los españoles de hace 30 años. Y a partir de ahí tenemos que empezar a ver, este es el diagnóstico del paciente, Rafa, y a partir de ahí tenemos que ver cuál es el tratamiento que se le pone. Y el tratamiento que Vox trae es un tratamiento que pone el sentido común en el centro. Tenemos que volver a pensar como pensaría cualquier persona en su casa con sentido común. Si sistemáticamente gasto más de lo que ingreso, tendré que dejar de gastar. Y tendré que dejar de gastar en gilipolleces. Y tendré que empezar a ganar más, a que la familia trabaje. Empezamos con una reducción drástica de la normativa y del peso de la administración pública. Tenemos que derogar leyes. Tenemos que derogar normas. No puede ser que la administración está metida, como decía Tomás, cada vez que quieres quemar un rastrojo en tu casa tienes que pedir 3 o 4 permisos. Reducir y derogar normas y legislación, reducir la burocracia y eliminar duplicidades. Eso pasa por la cuestión de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos. Tenemos que empezar a recentralizar todas aquellas cuestiones que se pueden despachar con un único trámite. Una base única de datos. Pensad que la administración pública con tu DNI tendría que tener acceso a absolutamente tu licencia, tu vida laboral. ¿Cuántos vais a pedir? Y dice, oye, por favor, tráeme el certificado de tu alta como autónomo. Pero oiga, si eso ya lo tiene usted. Yo le doy mi DNI y a partir de ahí accede usted a todo. Y eso se podría hacer. El silencio administrativo positivo. ¿Cuánto pides una licencia? Y 2 años y medio después todavía no tienes una respuesta. La inteligencia artificial. Existen herramientas informáticas que cada vez agilizan más los procesos. No tiene sentido que la administración pública siga estancada en el sello y el papel cuando tiene herramientas informáticas que podrían multiplicar y agilizar los procesos. Una rebaja drástica de los impuestos. Vox tiene una propuesta para la reducción del IRPF que es sencilla, que es factible y con las cifras que hemos visto de gasto superfluo de la administración pública se podría llevar a cabo. Que los primeros 22.000 euros que ganéis no paguen ni un impuesto. A partir de 22.000 euros hasta los 70.000 pagas el 15% y a partir de los 70.000 en adelante el 25%. Por cada hijo que tengas,
4 puntos aplicables menos. Si estás en la parte del 15%, tienes un hijo, en vez de pagar el 15, pagas el 11. Y así sucesivamente hasta el 0. Necesitamos que los españoles vuelvan a tener hijos. Y la cuestión económica nunca puede ser un impedimento. Y eso tiene que ir dirigido a aquellos españoles que pagan impuestos. No puede ser que tú, por el mero hecho de tener hijos, recibas dinero. Porque al final eso es un incentivo negativo. Vemos que mucha jeta que se dedica a vivir tocándose la barriga, a tener hijos y a vivir de ellos. Y entonces tenemos que cambiar eso. El IVA. Recordad que el último gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta pasó el IVA del 18% al 21%, diciendo que era algo temporal. A día de hoy seguimos con el 21%. Y esta es la prueba viviente de cómo cada gobierno no ha hecho más que crecer sobre los peldaños que el anterior gobierno le iba dejando. Socialismo rojo y socialismo azul, el uno detrás de otro. La cuota de autónomos. Todos aquellos autónomos que facturen menos del salario mínimo interprofesional pueden acogerse a una exención para no pagar la cuota de autónomos. Esto tiene sentido tanto para aquellos que están empezando un negocio o que no tienen ingresos suficientes, como para aquellas otras personas que tienen un trabajo por cuenta ajena y además son autónomos, que en España hay muchísimos. No tiene sentido que tú cotices a la Seguridad Social por cuenta ajena en tu trabajo diario y que además como autónomo en ese trabajo que estás intentando lanzar también tengas que cotizar por duplicado. Igualar los plazos de la administración a los plazos de los contribuyentes. ¿Cuántos decíais que sois autónomos? A que cuando llega el trimestre te toca pagar el IVA, a que no se te ocurre atrasarte ni un solo día. ¿A que no? ¿A que no? Y sin embargo la administración, cuando tiene IVAs de ejercicios atrasados, a que no tiene problema en pagarte a 6 meses, sin intereses. No tiene ningún sentido. Nosotros proponemos que los plazos para el administrado se equiparen a los plazos de la administración. Reducir los gastos de la administración pública. Como hemos visto, hay infinitos cajones en los que empezar a meter mano. Cuando alguien venga y os diga, no, es que reducir el gasto público es imposible, es que eso es solo el chocolate del loro, con eso al final no consigues nada. Ya lo hemos visto, hay más de 180.000 millones de euros que pueden empezar a meterse la tijera y sin tocar ni sanidad, ni educación, ni pensiones, no. Bueno, menos políticos, menos subvenciones y menos gilipolleces, que es en lo que hay que estar. Elaborar los presupuestos desde base cero. Eso de heredar los presupuestos de la anterior administración se tiene que acabar. Tenemos que empezar desde cero y decir, oiga, todos ustedes venían cobrando unas subvenciones, pero estas subvenciones se han acabado. Y vamos a empezar de cero. Y van ustedes a pasar por la ventanilla y todas esas subvenciones que históricamente lleva recibiendo miles de empresas, miles de personas que no sabemos ni quiénes son, que están escondidos debajo de la alfombra, todo eso se acabó de forma automática. Una central de compras nacional. No tiene ningún sentido que la Administración de Salud andaluza compre por un lado sus medicamentos, la madrileña por otro, una única central de compras, y no solo para la cuestión sanitaria, sino para todos los servicios que tenga que prestar la administración pública. No tiene ningún sentido que al final cada una de las empresas públicas, que tarde o temprano habrá que hacer desaparecer, pero hasta que desaparezcan no tiene sentido que cada una de ellas tenga cada proveedor independiente, vaya negociando sus contratos. No, lo que tenemos que conseguir es un único proveedor y que sea la administración para conseguir unas eficiencias en precios. Por supuesto, limitar las transferencias a las comunidades autónomas y las entidades locales. Pensad que cada año la administración pública hace unas transferencias a las comunidades autónomas terribles, no solo la parte de la recaudación tributaria que es estrictamente necesario, sino una parte adicional. Ahora habéis visto cómo eso de la condonación de la deuda de Cataluña. Esa condonación de la deuda es la condonación de una deuda que en la que ha incurrido Cataluña con una institución llamada el Fondo de Liquidez Autonómica, que es una historia que se inventaron los gobiernos del PP para soltarle pasta a Cataluña por debajo de la mesa, sin que nadie se enterase, y al final no es más que deuda que van contrayendo. Todo eso hay que eliminarlo. Y ustedes recibirán por el libro lo estrictamente necesario hasta que seamos capaces de ir disolviendo cada una de las competencias que van drenando los recursos del Estado. Reindustrialización total de España. Todos esos procesos de disolución de la industria que estamos viendo en España vienen por el Pacto Verde Europeo,
vienen por la Agenda 2030, que muchos pensáis que es una cosa etérea. La Agenda 2030 es un tratado multilateral que firmó España. ¿Y quién creéis que gobernaba cuando España la firma? El Partido Popular. Y se sientan en Brasilia, Brasil, la capital de Brasil, y firman un acuerdo en el cual está incluido la Agenda 2030 y firman una serie de compromisos que básicamente son los que están derivando en la pérdida de la industria en España en todos los sectores, no solo el petroquímico, también en la construcción, también la automoción, sectores en los que España era puntera y que poco a poco ni estamos ni se nos espera. Recuperar el plan nuclear nacional, impulsar un plan nacional de soberanía energética. Tenemos que explotar todos los recursos que tengamos. Siempre nos dicen, no, es que en España no hay gas ni petróleo. Bueno, algo habrá, y lo poco que haya tendremos que poder explotarlo. Todo lo que seamos capaces de minorar la dependencia del exterior en materia energética, bienvenido sea. ¿Será poco? Pues que sea poco, pero eso menos que dependeremos del exterior. Apoyar a la industria agroalimentaria nacional, luchar contra la competencia desleal. Existen una serie de cupos de importaciones agrícolas que no se cumplen. Sistemáticamente vemos cómo entra, pues lo que dijimos antes, es que Marruecos ya es el principal proveedor de frambuesas cuando antes era España y nos ha quitado esa capacidad por la mano, porque han ido progresivamente consolidándose en esa posición, incumpliendo sistemáticamente cupos que nadie vigila, y cuando nos hemos dado cuenta, la frambuesa ha quedado barrida de Europa. Incentivar los proyectos industriales en zonas despobladas. Yo tengo un ejemplo con Asturias. En Asturias hay un pueblo que se llama Salas. Salas es un pueblo diminuto, metido en el centro de Asturias. En Salas había una fábrica de Danone que producía un porcentaje relevantísimo de los yogures y los derivados lácteos que se vendían en España. Y esa pequeña fábrica, que empleaba a 300 personas como empleo directo, esa pequeña fábrica ha cerrado. Y no solo son las 300 personas que se nos han ido, gracias, no solo son esas 300 personas que se nos han ido a la calle, sino es que son todos los trabajadores indirectos, toda esa industria de alrededor, todos esos transportistas, todas esas explotaciones agrícolas que vendían esa factoría. Y es que, como ese ejemplo, hay infinitos en España. Todos conoceréis en vuestros pueblos, cada uno de donde venga, pequeña industria que había en el lugar que daba vida a la zona, que daba empleo, que daba trabajo a los jóvenes y que progresivamente está desapareciendo. Y está desapareciendo no porque la gente no quiera trabajar, está desapareciendo porque todas las dificultades tributarias, fiscales, etcétera, simplemente están haciendo más difícil seguir con la labor que dejarlo. Yo lo dejo, me pongo a cobrar la pensión, o me pongo a cobrar la subvención, o simplemente me voy a Madrid a currar por cuenta ajena y se acabó la industria local que mantenía muchísimas zonas de España. Pues esto hay que cambiarlo. En la cuestión migratoria, que no paramos de ver noticias de la inseguridad en los barrios de España. Y muchos atacan a Vox, cada vez menos, atacan a Vox, y durante años nos llevan diciendo que solo decimos tonterías, que somos unos racistas, que somos unos xenófobos. Aquí lo que hay que decir es que cada inmigrante que entre violentando las fronteras de España volverá a su país, de forma automática. Cada inmigrante que haga del delito leve su forma de vida. Antes uno de los chavales jóvenes, que es policía, dice que están en la comisaría y dice, pero bueno, otra vez tú, que ya les conocen. Ese tío va a volver a su país ya. Y todos aquellos que hacen del delito grave algo frecuente en España se han multiplicado las violaciones con penetración, decía Manolo, la cifra un 275%. Es una barbaridad. Delitos que antes en España eran la excepción son cada vez más frecuentes. Es que en España, de repente, hay una unidad de la Policía Nacional que está especializada en perseguir y prevenir la mutilación genital femenina. Que eso no existía en España. Pues esas personas que se dedican a hacer eso tienen que saber que se van a volver a su país ya. Es que en España el 50% de la población reclusa es de origen extranjero. El 50% de la población reclusa es de origen extranjero. Se van a volver a su país ya. Y eso es lo que hay que decir. Y muchísima gente viene y nos dice, no,
es que ya han conseguido la nacionalidad. Como si eso fuese una barrera sacrosanta a las tablas de la ley que no pueden. No, no. La concesión de la nacionalidad es un acto administrativo. Y si ese acto administrativo se ha llevado a cabo en fraude de ley, porque tú adquieres una serie de compromisos en el momento de la concesión de la nacionalidad, si ese acto administrativo se ha llevado a cabo en fraude de ley, ese acto administrativo se puede anular, como todos los actos administrativos. Y ese tipo verá anulada la concesión de la nacionalidad y será devuelto a su país. Y tiene que quedar claro, meridiano, y esto no es una cuestión de insolidaridad, no es una cuestión cultural, no es una cuestión racial, es una cuestión de decencia, de integración en el sistema social y económico de España. Es una cuestión de que aquí estamos en un barco y el que no esté dispuesto a remar y encima se nos haya colado, se va a ir de vuelta a su casa de una patada en el culo. Y es una cuestión de principios. Y en cuanto España empiece a repetir esto, veremos cómo todos esos que vienen con malas intenciones dejarán de venir, porque sabrán que aquí no van a ser bien recibidos. Y eso acabará. Para acabar con el efecto llamada, suspender de forma inmediata la cooperación internacional con todos aquellos países que no cumplan estrictamente los convenios de repatriación de criminales o de inmigrantes ilegales, o etcétera, porque durante muchos años oímos decir, y lo oiréis, no, pero ¿y a dónde los devuelves? No, pues al tío que es de Argelia se le devuelve a Argelia. No es que Argelia no te lo acepta. Primero, que eso es mentira, porque tú le metes en un vuelo custodiado por la policía, ese tío desembarca y el vuelo regresa. Y si Argelia no lo quiere aceptar, se queda en el aeropuerto internacional que corresponda. Eso lo primero. Pero lo segundo, España tiene infinidad de tratados con todos los países emisores de inmigrantes ilegales. Y lo que habrá que decir es, si usted no cumple su parte, España va a dejar de enviar ni un solo céntimo de los españoles a estos países. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Lo único que hace falta es un gobierno fuerte, que tenga las ideas claras, que sepa que tiene que gobernar en beneficio de los españoles y que sepa qué es lo que se puede hacer y lo que debe hacerse para el beneficio de los españoles. Y la sexta pata de este hexágono económico, la sexta pata es la cuestión de la vivienda. La vivienda durante décadas ha sido un elemento esencial del bienestar de los españoles, mucho más que en otros países. Necesitamos ampliar e incrementar el suelo disponible. Todos estaréis familiarizados con locales o solares en vuestras ciudades que durante décadas llevan parados y muertos de la risa porque han encontrado una lagartija endémica y entonces han paralizado toda construcción. Esto se tiene que acabar. Tenemos que entender que el bienestar de los españoles tiene que estar por delante de todas las locuras dogmáticas climáticas y tenemos que entender que hay que ampliar el suelo disponible para que se construyan más viviendas para los españoles. Tenemos que aligerar todas las trabas burocráticas que están asociadas al proceso constructivo. Desde el momento en el que alguien adquiere un solar para empezar a construir, el proceso de adquisición de las licencias necesarias para poner solo los cimientos se calcula que está en 18 meses. Solo el proceso de concesión de las licencias. Hasta que no tienes las licencias no puedes acceder a la financiación y antes de eso tienes que haber adquirido el solar. La situación es absolutamente dantesca. Todo esto tenemos que darle una vuelta de 180 grados. Tenemos que devolver la seguridad jurídica al mercado de alquileres. Si tú crees que en una vivienda, quien tenga viviendas disponibles para ser alquiladas, cree que la persona, si tú tienes viviendas disponibles para alquilar y crees que aquel al que introduzcas Moreno Bonilla nos tiene negros hoy, Si tú... No, mira. Eso con el viento se ha caído. Esto nos pasa por tener tantos cacharros. Si tú crees que las viviendas que tienes disponibles para el alquiler, a la persona que metas, va a ser imposible que tú recuperes tu vivienda, esa vivienda rápidamente se elimina del mercado del alquiler. Tenemos que devolver la seguridad jurídica. En cuanto a la vivienda social,
tenemos que volver a la conciencia de que ni un solo español se va a quedar sin techo, ni uno, hasta que alguien que acaba de llegar, para que alguien que acaba de llegar reciba una vivienda pública. En las concesiones de vivienda pública se priorizará a los nacionales, se priorizará el arraigo, se priorizará a los españoles que llevan cotizando años. Tenemos que devolver las oportunidades a la España abandonada, tanto con esa cuestión industrial como con cuestiones fiscales específicas. Tenemos que reducir y minorar todos los impuestos asociados a la adquisición de la primera vivienda. No puede ser que la administración pública se lleve un 30% del precio de la vivienda en impuestos para alguien que empieza a formar su hogar. Tenemos que lanzarnos a una política de financiación pública para la adquisición de esa primera vivienda. De nuevo, cualquier joven que quiera montar un hogar tiene que poder acceder a esa vivienda. No puede quedarse un hogar, una familia española sin techo, por culpa de las trabas o las dificultades para acceder a esa primera vivienda. Tenemos que recuperar en definitiva la esperanza. Y muchos pensaréis, con este panorama tan negro, ¿se puede? Sin duda, se puede. España ha salido de situaciones muchísimo peores. España ha estado en situaciones más complicadas que estas muchísimas veces y siempre hemos salido de ellas. Lo que tenemos que entender es que hay que recuperar la esperanza, la moral de victoria. Nos han robado y nos han metido en esa resignación. Tenemos que huir de ella. No nos resignamos. No nos vamos a conformar con las migajas de ese globalismo que nos quiere arruinados y serviles. No nos vamos a conformar. Vamos a luchar por una España fuerte. Vamos a luchar por una España en la que los jóvenes de nuevo tengan esperanza. Vamos a pelear todos juntos, porque si salimos de situaciones que parecían absolutamente perdidas, con mucho más vamos a ser capaces de sacudirnos a unos politicuchos que nos han intentado hundir durante 30 años, pero que desde luego no van a acabar con esta España inmortal. Así que ¡viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva vosotros! ¡Viva Huelva! Y ¡viva Andalucía! Rafa, Tomás, Manolo, calentad, porque antes de lo que acabe el año os vais a enfrentar a una campaña electoral en la que tenéis que ir con uñas y dientes. Así que muchísimo ánimo, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por escuchar esta chapa con tanta paciencia. Mil gracias a todos y ¡viva España!